esperando que me vinieran a poner la vacuna, el Señor terminó de confirmar el mensaje ese día, y el Señor usa cualquier espacio y cualquier momento para darnos palabra. Estaba sentada esperando vacuna y ahí el Señor pues terminó de confirmar un mensaje. Vamos a orar para poner todo en manos de Él y vamos a empezar el mensaje del día de hoy. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, gracias por haberme permitido hoy llegar a este lugar. Gracias por lo que le vas a hablar a mi corazón, Señor. Gracias porque a ti te plació que yo hoy esté aquí escuchando este mensaje. A ti te plació, Señor, que mis oídos hoy pudieran escuchar palabra tuya, Señor. Y de verdad que es un privilegio. Dile ahí donde estás: Señor, gracias por este privilegio que me permites. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, porque para ti es la gloria, para ti es la honra, Señor. Que seas tú, Padre, hablando a través de mí, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, moviéndote en este lugar. Y que seas tú, Señor, haciendo mella en los corazones de cada una de las personas. Y que el mensaje que tú hoy traigas, Señor, sea respuesta a oraciones de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, dile hoy: Señor, respóndeme a mis oraciones. Amén. El mensaje que hoy traigo se llama Desconéctate para que te conectes. ¿Cómo se llama el mensaje? Eso, desconéctate para que te conectes. ¿Cuántos al levantarse todas las mañanas se conectan a internet? Amén. Solamente allá atrás, acá adelante nadie se conecta. Perfecto. Yo creo que antes de poner los pies en el piso estamos conectados. ¿Sí o no? Sean sinceros, ¿eh? Venía aquí como que no, nadie, no. Antes de levantarnos de la cama ya estamos conectados automáticamente. Eso es como un chip. Abrimos los ojos a conectarnos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Ya nos conectamos enseguida, ¿cierto? Bueno, iglesia, hoy quiero que sepas que el Señor le va a hablar a tu corazón y le va a hablar a muchos de tus hábitos. Me decía el Señor en medio de orar y de clamar por este mensaje: sé que a algunos no les va a gustar, porque cuando le hablas a esto que es carne, se incomoda un poquito, ¿verdad? La carne se incomoda cuando le hablan a ella. Ay, gracias, tan divino. Él supo que me iba a mover. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Sí me escuchan bien? No. Sí, ok, perfecto, vale. Entonces yo, hablando con el Señor, ahí sentada les decía que estaba esperando que me vacunaran. Y estoy conectada y veo una imagen de un amigo que trabaja para una empresa de estas que genera este tipo de tecnologías. Y él colocaba a su empresa en muy buen puesto porque habían hecho un estudio donde le daban un rango a esta empresa que manejaba la mejor cobertura a nivel del país. Y cuando yo vi eso ahí sentada, ya el Señor me venía hablando a través de muchas cosas sobre este tema. Y estando ahí sentada el Señor, yo vi Wi-Fi y todo este tipo de cosas, de conexiones, y que esta empresa le estaban dando un rango muy alto y que decía que se había barrido con el resto de empresas porque ella manejaba la mejor cobertura y tenía muchos clientes, por decir así, o sea, tenía todo el país copado y que se había llevado por delante al resto de empresas. Y estando yo ahí sentada, el Señor me dice, sí, muy apacible: ¿y cuál es tu Wi-Fi? Y yo me quedé pensándolo un minuto. ¿A dónde te conectas? Me dijo el Señor. ¿Con quién te conectas tú? Y yo, por un minuto lo dudé, pero después le dije: mi Wi-Fi eres tú, Señor. Yo me conecto contigo. Y te digo esto porque he venido trabajando en el desconectarme para conectarme. Porque quiero que sepas que este tipo de entidades o de empresas hacen parte de un sistema del mundo que está arropándonos y que nos está envolviendo y que nos está distrayendo de lo que realmente el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amén. Está distrayéndonos de una manera, y empiezo a estudiar todo este tema. Y tú llegas a cualquier casa y en todas las casas hay internet, ¿cierto? Y el internet no es que sea malo,
El internet hace parte de la evolución del mundo y es muy bueno para muchas cosas, pero ¿para qué lo estamos usando? ¿A qué te estás conectando, iglesia? Y me causaba curiosidad que todo el mundo habla de Wi-Fi, incluso yo muchas veces cuando he llegado a casas, ¿qué pide uno? ¿Me regalan la clave de qué? Del Wi-Fi. Y me empiezo a estudiar todo esto y me doy cuenta que el Wi-Fi, wow, se puede definir, o es la definición de fidelidad sin cable. Yo no tenía ni idea que esto significaba fidelidad sin cable. Y me doy cuenta que este tipo de industrias lo hacen con un objetivo, y el objetivo es mantener masas conectadas. Es el objetivo principal de este tipo de empresas, mantener masas conectadas. Por eso cuando vi la imagen decía que tenía mucha cobertura, y tú tratas de buscar la que mejor cobertura tenga, porque no queremos estar sin conexión, ¿cierto? Me mudé hace un tiempo y duré un mes sin conexión a internet. Créanme que fue, por eso les digo que Dios me venía hablando, porque me mudé y llegaba todos los días a la oficina casi de infarto. A todo el mundo le decía, no tengo internet en la casa, no tengo internet en la casa, no sé qué voy a hacer, estoy mudada sin internet, no puedo conectarme, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y un día desesperada completamente llamo a una persona de Dios y le digo, voy a buscar para dónde irme, nuevamente me tengo que volver a mudar. ¿Pero por qué te vas a volver a mudar? ¿Y hace cuánto te mudaste? No, tengo como 20 días que me mudé, pero no, ya yo me voy a volver a mudar otra vez. Y estaba buscando literalmente a dónde irme. Y ella me dice, ¿pero por qué? No, porque no me han conectado el internet, ese conjunto es nuevo, no tiene redes, eso va a demorar demasiado tiempo, yo no sé qué voy a hacer, mis hijas no están conectadas al colegio, yo tengo que mudarme. Y ya yo había hablado con la persona y le he dicho que me da mucha pena, pero tú no me estás prestando todos los servicios que debe tener un apartamento, entonces yo me tengo que mudar. Y esta persona me dice, ¿y ese es el motivo por el cual te vas a mudar? Yo, sí, claro, me tengo que mudar, imagínate. Y me dice ella, ¿y crees que sea un motivo para irte? ¿No puedes esperar a que conecten? Y fue como si Dios me dijera, calma, puedes vivir sin conexión. Y esta persona, Dios la usó para que me aterrizara y me dijera, usa ese espacio y esos tiempos para otra cosa. Yo decía, ¿pero cómo? ¿Dónde? ¿Qué hago? Y fue un momento y un tiempo y un espacio que el Señor me permitió vivir de forma totalmente diferente. Más de un mes sin conexión. De verdad que fue un momento, te puedo decir, muy maravilloso, donde aproveché con mis hijas, hicimos cosas totalmente distintas. Llegaba del trabajo y hacía algo que había soñado de niño hacer con mis hijas y que no había hecho nunca. Y era sentarme con ellas y contarle historias cuando yo era niña. Fue algo muy bonito y poder redactarle cosas que yo hacía cuando yo era niña. Y era impresionante ver a mi hija pequeña preguntar, ¿y qué más? ¿Y qué te decía mi mami? ¿Y qué te decía esto? ¿Y qué hacía mi hermana? ¿Y qué hacía mi tía? ¿Y qué hacía la otra? Y poder contarles testimonio y de dónde venía y qué hizo Dios y cómo fue la familia y todo este tipo de cosas. Y el Señor me vino hablando a través de eso, iglesia. De que sí se podía vivir sin internet, pero no se podía vivir sin el Señor. Amén. ¿Qué te ofrece este tipo de conexiones? Yo quiero que sepas qué te ofrece. ¿Me pasa la otra diapositiva, por favor? Te ofrece conexión, ¿verdad? ¿A qué te ofrece conexión? Yo quiero que ahí donde estés sentado tú te respondas hoy. ¿A qué te estás conectando? ¿A dónde te conectas? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿A qué le prestas tus ojos? ¿A qué le prestas tus oídos? Y de pronto algunos dirán, no, yo no paso mucho conectada al internet, ¿verdad? Muy de vez en cuando. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Que dejes de conectarte, no solamente a una red de internet, es el ejemplo, pero pueden haber muchas cosas a las que te estás conectando que le está quitando el tiempo que realmente el Señor merece, que el Señor quiere. Esto te ofrece actualización en tiempo real. ¿Qué quiere decir actualización en tiempo real? Que ya te tienen informado. Tú entras a cualquier página de internet y solo con hacer así el dedo, estás actualizando inmediatamente, estás actualizando, estás actualizando, estás actualizando. Y te están renovando el pensamiento y te lo están llenando y te lo están llenando y te lo están llenando. Y resulta que hoy en día los seres humanos estamos en un momento donde el mundo está así.
Nosotros no, ni siquiera aguantamos un mensaje de más de 30 minutos porque estamos ya, o sea, ya, tiene que ser ya porque tengo que actualizarme, porque así nos lleva el mundo, actualizarnos, allá, tiene que ser inmediatamente, porque estamos, todo el tiempo nos están renovando, nos están cargando, nos están llenando. La iglesia tiene que estar apercibida de esto, porque esa información y esa renovación deberíamos usarla para otro tipo de cosas, ese tiempo para otro tipo de cosas, ¿verdad? Otra de las cosas que nos ofrecen es seguridad limitada. ¿Cuántos pueden cargar el Wi-Fi por todos lados? ¿Cierto que no? El Wi-Fi tiene un límite, un espacio, un rango. Hasta aquí puedo estar. De ahí para allá ya el Wi-Fi se me cortó, ¿verdad? Ya se me fue. Entonces es algo limitado que te están ofreciendo. No es algo 100%, tiene que ser limitado. Y otra de las cosas que me llamaba mucho la atención y que quiero que las tengas presentes es que nos llenan de mentiras, muchas mentiras, y que no las creemos, sobre todo con los jóvenes. Quiero ser como fulanita, quiero ser como sutanito, quiero estar como sutanito, quiero hacer lo que fulanito hace, y la mayoría de veces son personas que realmente buscan llenar vacíos que tienen internamente, y que eso no se los va a llenar nunca. Eso nunca se los va a llenar, porque lo único que llena los vacíos, ¿quién es? El Señor. Es el único que llena los vacíos. Amén. Entonces, la visualidad y lo que nos están ofreciendo es: quiero ser, quiero llegar. Te actualizan, te están mandando información, y resulta que todo lo que te están diciendo ahí es mentira. Solo es para que tú veas, para que tú creas, para que tú camines con ellos. ¿Cuántos se identifican? Amén. Segunda de Corintios 10:3, ¿qué dice? Segunda de Corintios 10:3. Muchas veces se pierden horas conectados, horas que pueden ser valiosas. Les decía al principio que esto hace parte de todo un proceso y de un sistema mundial, ¿verdad? Pues aunque andemos en la carne, otra versión dice, aunque andemos en el mundo, no militamos según la carne. Aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Nos conectamos realmente con todo lo que el mundo ofrece. Filipenses 3:20, ¿qué dice? Nosotros estamos en este mundo, iglesia, pero tenemos que ser apercibidos de lo que el mundo está ofreciendo, porque no podemos caminar hacia donde el mundo vaya, porque nosotros, ¿qué dice Filipenses 3:20? Filipenses 3:20 dice que somos ciudadanos, ¿de dónde? Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos la salvación y el Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Esta no es nuestra ciudadanía, iglesia. Tú estás en este mundo, pero aquí no perteneces. Tú no perteneces a este mundo, por eso tienes que estar totalmente apercibido. ¿Realmente sí estás caminando para ser un ciudadano del cielo? ¿Realmente sí estamos caminando para llegar a la ciudadanía, o estamos representando nuestra ciudadanía realmente? Cuando abres los ojos en la mañana, ¿te conectas automáticamente a tu internet o te conectas con el Señor? ¿Con quién te estás conectando? No puedes ver el Wi-Fi, pero confías en él 100%. Yo quiero que sepas que un día Jesús vino a la tierra, y Jesús vino con un propósito, y el propósito de Jesús fue conectarte con el Padre. Amén. Ese fue el propósito de Jesús, conectarte con el Padre. El día que Jesús murió, sucedieron 3 eventos. Y yo quiero que sepas que uno de esos eventos, cuando sucedió, vamos a ir a la palabra para que veas qué fue lo que sucedió. Mateo 27:51. Colócame el 50 y el 51. El 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu.
Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo se rasgó ¿en cuánto? En dos. Te voy a contar una historia. Antes de que Jesús estuviera en la tierra, los únicos que tenían la potestad o tenían la habilidad, el permiso, se puede decir, pastor, permiso, para entrar el permiso. Los únicos eran los sacerdotes, eran los únicos que podían entrar al lugar, al lugar santísimo. El único que podía entrar a la presencia de Dios era el sacerdote, era el único. ¿Y entraba cuántas veces? Una vez al año entraba el sacerdote, era el único. Y para entrar tenía que hacer sacrificio, tenía que regar sangre de un corderito. Eso era lo que tenía que hacer. Nadie más podía entrar. Había un velo y el único que podía pasar el velo era el sacerdote. Más nadie. El resto del pueblo no podía entrar a ese lugar donde estaba la presencia de Dios. Cuando Jesús viene, ese velo tipifica nuestros pecados, ¿verdad? Entonces Jesús vino y todos los pecados de nosotros Jesús los llevó a la cruz. Jesús murió por nosotros. Él hizo el sacrificio. Cuando ya Jesús hace ese único sacrificio, ¿qué dice la Biblia? Que el día que Él murió, ¿qué sucedió? El velo del templo se rasgó. Quiere decir que hoy en día tú y yo podemos entrar libremente a la presencia del Señor. Ya no es solamente el sacerdote, ya tú y yo podemos hacerlo. Entonces lo que Jesús vino a hacer, ¿qué fue? Conectarnos con el Padre. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, que Él nos dejó a su Espíritu Santo, ¿cierto? Porque lo promete. Hay un versículo en Juan 14:16 dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Entonces nosotros, tú y yo, tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos permite a nosotros comunicarnos y conectarnos con el Padre. El Espíritu Santo de Dios es el que nos permite a nosotros conectarnos. ¿A quién te estás conectando tú realmente? ¿Si te conectas con el Espíritu Santo? Si hablas con el Espíritu Santo, si te levantas y en vez de tomar otro tipo de conexiones, realmente te estás conectando con lo que verdaderamente te va a dar vida eterna, o realmente estamos buscando saciarnos y satisfacernos de otro tipo de cosas que están distrayéndonos. ¿Sabías que el mundo quiere distraerte? ¿Sabías que el mundo no quiere que tú busques de las cosas de Dios? ¿Sabías que tu carne va a ir en contra de las cosas espirituales? Y que tú tienes que estar apercibido de eso. Y que va a llegar un momento en el que vas a tener que poner límites y decirle a tu carne, a ti mismo: no, por ahí no es. Por ahí no es. A tu misma carne vas a tener que contraerla y decirle a la carne: por ahí no vamos, porque es que eso no es lo espiritual. Eso es lo carnal. Eso es lo que me da satisfacción a mí, pero que le da satisfacción a mi alma, a mi espíritu. Amén. Cuando tú buscas cosas, está la carne y está el espíritu. Cuando tú alimentas la carne, tu cuerpo y tu carne se van a poner gordos. Pero si tú alimentas lo espiritual, porque muchas personas dicen: ay, pero es que ¿cómo lo hago? Que me da pereza. Es que me pongo pero me da sueño. Es que me pongo pero no sé cómo. Porque es que si tú alimentas y alimentas y alimentas tu carne va a estar engruesada. Pero si tú alimentas y alimentas tu espíritu y tú tienes ese dominio propio y tú le dices a tu carne: es por aquí, es por aquí, es por aquí, la carne tiene que menguar. Y cuando la carne mengue, entonces lo espiritual va a crecer. Pero no pretendas que lo espiritual crezca si tú no le das comida. Porque ¿cómo crece alguien que no come? Se enferma y se muere, ¿cierto? Pero si tú empiezas a darle comida a lo espiritual y a darle comida a lo espiritual y a darle comida a lo espiritual, la carne va a tener que menguar y lo espiritual va a tener que crecer, porque no le queda de otra. Amén. Además, son frutos que van a tener que verse. ¿Ok? ¿Cómo te vas a desconectar? ¿Me vuelves a poner las diapositivas, por favor? La que sigue. ¿Cómo te vas a desconectar? Comienza a hacer cosas diferentes. Y aquí voy a hablarte un poquito de hábitos.
tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Tenemos que desaprender. Tienes que desaprender lo que aprendiste, que muchas veces está muy mal enfocado. Muchas veces nos enseñan y nos hacen creer que eso es lo normal, que eso es lo común, que eso es lo que todo el mundo hace. Entonces, como todo el mundo lo hace, yo pienso que eso es lo normal, yo pienso que es lo que debo hacer. Y me voy muchas veces por donde todo el mundo va, por donde todo el mundo camina, y resulta que todo el mundo va para el desbarrancadero y yo también voy para allá. Saca la mentira de tu mente e enséñale a tu mente cosas nuevas, iglesia. Cuando tú empieces a enseñar a tu mente, cuando tú empieces a decirle a tu mente cómo son realmente las cosas espirituales, va a aprender. Pero tienes que enseñarle. Tú tienes que enseñarle. Algo que se necesita, que es muy importante, y es el dominio propio. Porque nuestra carne no nos permite. No quiere. Hay un versículo que dice que el espíritu quiere, pero la carne es débil. Es débil. Y entonces necesitas el dominio propio, necesitas poner resistencia y necesitas hacer cosas que realmente vayan en contra de lo que aprendiste que estaba mal aprendido, para ahora sí caminar por donde tienes que caminar. Amén. Para eso se necesita dominio propio y eso te lo da el Señor. Vamos a tener que preguntarle al Señor, ¿qué debo dejar de hacer, Señor? Muchas personas hacen sus oraciones y las hacen de una forma donde solamente la persona habla. Y cuando Dios responde, hay que hacerle preguntas a Dios. Pregúntale a Dios qué debes dejar de hacer. A veces no hacemos este tipo de preguntas porque nos da miedo lo que Dios nos pueda contestar y no queremos desacomodarnos de donde estamos acomodados, o no queremos de pronto dejar de hacer cosas que vengo haciendo porque me gustan y me satisfacen, pero van a haber cosas que vas a tener que dejar de hacer. Una de las cosas importantes para tú caminar en esto es tomar decisiones y ir en obediencia, iglesia. Cuando tú empieces a tomar decisiones basadas en lo que Dios te dice, tú vas a empezar a ver crecimiento espiritual. Pero tú tienes que empezar a tomar decisiones. ¿Cómo qué tipo de decisiones? Por ejemplo, tienes que dejar de, te estoy dando un ejemplo, tienes que dejar de ver tanto Netflix. Obedece. Ay, pero ¿y cómo no puedo? Tienes que obedecer, porque es ahí cuando, bueno, listo, Señor, dejo de ver Netflix, y entonces, ¿qué hago para ti? Y el Señor te puede decir, ves a leer Génesis. Ok, Señor, vas a ver lo que vas a aprender, el tiempo que dejaste de usarlo en cosas que realmente no te van a dar ningún tipo de fruto, en cosas que no te van a llevar absolutamente a nada espiritual, ese tiempo lo vas a usar en cosas que realmente te van a generar crecimiento, porque hay muchas personas que dicen, yo quiero, yo deseo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo realmente para crecer espiritualmente? Tú no puedes esperar solamente venir aquí cada 8 días a recibir palabra. No puedes solamente esperar ese tiempo, porque ¿qué haces el resto de la semana en la casa? ¿Estás haciendo algo para conectarte con el Señor en casa? ¿Estás haciendo algo? Llegó el día de tomar decisiones, llegó el día de decir no, y llegó el día de decir también sí. No a qué, pregúntale al Señor, eso es tú y el Señor. Señor, ¿a qué le tengo que decir no? Señor, ¿qué tengo que dejar de hacer? Y Señor, ¿a qué le tengo que decir sí y qué tengo que empezar a hacer para poder caminar realmente en obediencia? Hay algo que te voy a decir y es una frase que para mí ha sido rema, la verdad, y la obediencia hace que los planes de Dios realmente cambien para ti. Cuando tú obedeces, cuando tú le obedeces al Señor, que el Señor te dice deja y tú dejas, cuando el Señor te dice haz y tú haces, créeme que los cielos para ti se abren. Pero cuando tú obedeces, cuando tú empiezas a caminar, cuando tú empiezas a agradarlo a Él y no agradas al resto, cuando tú muchas veces te tienes que dejar de agradar tú, porque muchas veces te dejas de agradar tú, pero es que eso es lo que me gusta. Pero por obediencia, Señor, no lo voy a hacer. O por obediencia voy a dejar de hacerlo, porque a ti no te agrada, Señor. Eso abre los cielos.
eso abre los cielos. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Que Zaqueo hizo un acto, y ese acto que hizo Zaqueo hizo que el Señor volteara los ojos hacia Zaqueo. ¿Tú quieres que el Señor voltee los ojos hacia ti? Empieza a hacer actos que llamen la atención del Señor. Empieza a hacer actos que la llamen, de verdad, que el Señor diga, wow, cómo se esmera por levantarse temprano. Así se queda ahí dormido, arrodillado, pero lo está haciendo, se está levantando. Cómo se esmera por leer la palabra, no entiende, pero ahí está leyéndola. Tú sabes, cuando yo empecé en la iglesia, yo me acuerdo que yo no entendía nada. Hablaban de Moisés, hablaban de Abraham, hablaban del otro, y yo quedaba loca ahí sentada en la silla. Yo no tenía ni idea quiénes eran ellos. Y yo un día le dije al Señor, Señor, yo quiero empezar desde el principio, yo quiero entender por dónde empiezo, Señor, yo quiero ser obediente. Y empecé a leer la Biblia, yo no entendía nada. Y yo todas las noches dormía mi hija y yo me sentaba en el comedor con la Biblia, con un cuaderno y con todos los colores que ustedes quisieran, ahí me sentaba. Y yo leía y anotaba lo que más, esto viene de aquí, por eso es que Moisés, por eso es que se llama el pueblo de Israel, es que le cambiaron el nombre, yo no sabía esto. Pero antes, ¿qué hacía? Yo antes llegaba, dormía mi hija y me ponía a ver televisión en la casa. ¿Cuándo yo iba a entender? ¿Cuándo yo iba a saber de dónde era si yo no leía la Biblia? Pero cuando yo empecé a leer, cuando yo empecé a buscar y a escudriñar, el Espíritu Santo te va dando luz y te va dando entendimiento. Pero cuando tú empiezas a buscar, porque no creas que te va a bajar del cielo. Y muchas veces dices, pero es que yo voy a la iglesia pero no entiendo nada. Pero vaya a la casa y lea, haga algo diferente por su alma espiritual, por su vida. Algo diferente que tú empieces a hacer, los frutos se van a ver. Los frutos se van a ver, porque es que es algo chiquitico que tú empieces, Dios lo va a hacer grande. Es que yo no hago mucho, yo solamente medio, no importa, Dios lo va a hacer grande. Tienes que tener disciplina y poco a poco vas a ver que eso se va a convertir en una costumbre para ti, en un hábito para ti. Pero tienes que empezar a hacerlo, iglesia. Te acabo de decir cómo te vas a desconectar, tomando decisiones, obedeciéndole al Señor, dejando de hacer cosas, usando el dominio propio y comenzando a hacer cosas diferentes. Eso es una forma de desconectarte, de decirle, Señor, quiero caminar contigo. ¿Y cómo te vas a conectar con Dios? Listo, me desconecto. ¿Y cómo me conecto con Dios? La siguiente diapositiva. Pasa tiempo con Dios. Pasa tiempo con Dios. Yo me he vuelto loca con Dios. Yo llego y yo me pongo en la cama a hablar con el Señor. Y muchas veces mis hijas han entrado al cuarto, ¿con quién hablas? Y yo con el Señor. Y otra vez se devuelve. Estoy hablando con Dios todo el tiempo, iglesia. Yo tengo que estar conectada con Dios, porque es que sin Dios soy un desastre. Yo tengo que estar conectada con el Señor todo el tiempo. Yo me monto en mi carro y yo lo primero que hago es o escucho palabra, o coloco una prédica, o coloco una alabanza. Pero yo te puedo decir que me he puesto en la tarea de no desconectarme con el Señor. Yo tengo que conectarme todo el tiempo. Yo todos los días tengo que escucharme mínimo una prédica. O me la escucho de ida o me la escucho de venida. Pero yo no puedo estar sin escuchar una prédica en el día. Y el día que no la escuchen, porque de pronto el día estuvo muy ajetreado por trabajo, por lo que sea, cuando llego a mi oficina, ahí coloco mi celular y conecto alabanza, o conecto una prédica, o conecto algo. ¿Sí o no, Andri? Cuando entras a mi oficina tengo que poner pausa, porque a veces ni les escucho lo que me están diciendo. Pero estoy conectada con el Señor. En todo momento. Yo tengo que estar conectada con Dios. Yo tengo que levantarme en las mañanas. Yo no te voy a decir que soy la superjuiciosa que todos los días, pero iglesia, de verdad hay que hacer el intento, tienes que empezar a hacerlo. Todos los días tienes que buscar comida espiritual, todos los días del mundo. No es solamente el domingo levantarme para venir a la iglesia, es todos los días buscar comida espiritual. Si tú quieres crecer, si tú quieres ver frutos en tu vida, si tú quieres que el Señor te bendiga, si tú quieres caminar con Dios, si tú quieres que tus generaciones cambien, si tú quieres cambiar tu ser, tú tienes que buscar comida espiritual. Tú tienes que conectarte con el Señor. Tú tienes que leer la palabra, porque es lo único que te va a dar entendimiento. La Biblia dice que la revelación viene por parte del Señor. ¿Y cómo tú vas a tener revelación si tú no estás leyendo la palabra?
Hay que leer la palabra todos los días. Todos los días hay que leer la palabra. Tú tienes que escuchar alabanza, dedícale. Eso cuando digo pasa tiempo con Dios, crea espacios, habla cosas. El otro día iba en el carro, llamaba a una amiga y le dije, ay, me quiero comer un helado. Y en la mañana había tenido un devocional. Y en el devocional yo le decía al Señor eso, Señor, quiero crear espacios contigo, tiempo contigo. Y el Señor en la mañana, yo había sentido que me había dicho, vamos a comernos un helado. Dios y yo. Eso no son cosas de locos. Bueno, Dios me las dice a mí. Vamos a comernos un helado. Y yo dije, bueno, algún día. Y en la noche llamo a una amiga para comerme un helado con ella. Y me dice mi amiga, ay, mira, no puedo, estoy ocupada. Y de repente el Señor me dice, yo te dije que me comieras un helado conmigo. Y yo, ay, Señor, no sé, sentí así como la cosa como rara, yo sola comiéndome un helado, ¿vas a ir conmigo? Y yo, bueno, está bien. He cogido y me he ido para el mall con el Espíritu Santo. Y me he pedido mi helado. Y andaba con el morral, iba de la oficina, iba con ropa de trabajo y todo. He sacado una hoja y buscando un cuaderno porque había bulla. Yo dije, señora, aquí no vamos a poder hablar porque hay mucha bulla. Saqué una hoja y no tenía bolígrafo y le dije a la chica, ¿me permites un bolígrafo, por favor? Y me puse a hacer una carta con el Señor, yo hablando y él hablando, y hay una oración escrita hablando con él, los dos comiéndonos un helado. ¿Por qué no creas espacios con Dios? Yo te decía ahorita que me he vuelto loca con el Señor. Sí, me he vuelto loca. Yo me he creado desayuno con el Señor. Me tomo un café con el Señor, ceno con el Señor, leo con el Señor, crea espacios con Dios, haz cosas con el Señor. Si Él está a tu servicio, te dejó el Espíritu Santo para que tú lo uses, para que sea a tu servicio. Dice, siempre estará con ustedes, siempre. Eso tienes que creértelo, iglesia, porque es verdad, eso no es mentira. Te dejó al Espíritu Santo para que te guíe, para que siempre esté contigo. Pregúntale a Dios, Señor, ¿hago esto o hago lo otro? Y esa voz interior que tú sientes en tu corazón, ese es el Espíritu Santo hablándote. Pero tienes que realmente empezar a tener intimidad con el Señor. ¿Le cuentas cosas íntimas a Dios? ¿Realmente vas y le dices cómo te sientes al Señor? ¿Le expresas con tu boca al Señor cómo te estás sintiendo? ¿Tienes esa amistad con Él para decirle lo que sientes? Si estás feliz, si estás triste, si realmente estás teniendo esa comunión con Él, o te da pena hablar con Dios. Muchas veces da pena, ¿verdad? No sabemos qué decirle. Pero si tú no empiezas a hablar con Él, no vas a ser su amiga. El Espíritu Santo quiere ser tu amigo. Crea intimidad con el Señor. Eso que no se lo cuentas a nadie, que tú crees que Dios no lo sabe, cuéntaselo a Él. Porque ya Él lo sabe. Él quiere que tú se lo expreses y que tú estés ahí con Él de verdad. Eso es lo que Dios quiere, que haya una intimidad con Él, que tú realmente puedas hablar con Él y que puedas contarle todo ese tipo de cosas que tienes guardadas en tu corazón y que realmente no sabes cómo. Y es ahí cuando el Señor realmente va a abrir los cielos para ti. Cuando tú empieces a tener ese tipo de intimidad, es que el Señor está esperando por ti, porque te ama tanto que te ha esperado por todo este tiempo. No está molesto contigo, Dios. Él te está esperando para que tú le hables y para que tú le expreses lo que realmente estás sintiendo. Le dices a Dios que lo amas. Se lo has expresado, Señor, te amo, Señor, gracias. ¿Tú le dices a Dios que lo amas? Lauren tiene 7 años, 7 años, Valeria, yo siempre estoy errada en las edades de mis hijas. Lauren tiene 7 años y el otro día me dice, mami, ¿tú sabes cuál es la persona que yo más amo en este mundo? Y yo pensé que me iba a decir que su papá o yo. Yo le dije, no, mi amor. Me dijo, al Espíritu Santo. Y yo me quedé como que, wow. Creas esos espacios en tu casa con tu familia para hablar de Dios. Le estás enseñando a tus hijos las cosas de Dios. ¿A qué le permites a tus hijos que se conecten? ¿Qué les enseñas? ¿Qué les dices? ¿Les dejas que ellos crean que lo que está sucediendo alrededor es lo normal? ¿O le enseñas que eso no es lo normal y que la Biblia dice otra cosa? Porque es que si tú no le hablas, les van a hablar. Créeme que les van a hablar. Si tú no les enseñas, les van a decir y les van a malinformar. ¿O estás dejando que las conexiones sean los que les enseñen?
¿Realmente te sientas con tus hijos y les enseñas la palabra? ¿Les lees, les dices, esto lo hizo el Señor? Esto hizo Dios con su pueblo, esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo te invito de verdad, iglesia, a que tú lo hagas. Y tú dirás de pronto, es que la responsabilidad es del papá, es que la responsabilidad no es mía, es del abuelo, es de la iglesia. Yo quiero que sepas que el que está aquí hoy eres tú. Y si el que está aquí hoy eres tú, a ti es que te toca conectarte con el cielo para que tu familia se conecte con el Señor. Es a ti a quien el Señor llamó. Termino con un testimonio. Yo vengo de una familia de 4 hermanos, de tres hermanos y yo, somos 4. Mi hermano menor, mi familia jamás fue a una iglesia, nunca. Íbamos a la iglesia cuando había un fallecimiento de alguien o cuando un bautizo, cosas así, tú sabes, eventos repentinos, por ahí 1 o 2 veces al año, si acaso, a veces ni en el año íbamos. Si nadie moría, pues no íbamos. Si no había bautizo, pues no íbamos. Y mi hermano menor, como a sus, yo digo que tendría como 14, 15 años, no sé, él decidió, el Señor lo llamó a él, yo digo que él es el David de mi casa, y el Señor lo llamó a él para que él se conectara con Dios. Y este joven ha atendido el llamado de Dios. Por eso la importancia de que tú, que hoy estás aquí, sea el que te conectes. Él se conectó con el Señor. Y yo recuerdo que muchas veces yo le decía a mi hermano, ¿para dónde vas? Lo veía cambiando, un sábado en la tarde, de pronto a un servicio de jóvenes, y él me decía, voy a la iglesia. Y a mí eso me causaba como, ¿a la iglesia? Porque nunca nos habían enseñado a ir a una iglesia. Y él decía, sí, voy a la iglesia a un servicio de jóvenes. Y yo lo veía irse, y te voy a contar parte de su testimonio porque hablé con él y le pedí permiso para contar su vida. Y este joven de unos 15, 16 años, vivíamos en un barrio en el sur de Valledupar y mi hermano se iba a pie. Te voy a poner un ejemplo, como de aquí al Estadio Metropolitano más o menos, a la iglesia, solito. Nadie nunca, mi mamá nunca le dijo, vamos a una iglesia, mi papá nunca le dijo. Yo no sé ni cómo, quién lo invitó algún día y él se conectó con el Señor. Y él empezó a asistir. Anoche me decía, manita, yo me recuerdo que yo no tenía ni Biblia. En la casa encontré una Biblia por allá toda rota y me dice, él no tenía carátula. Y él se ingenió una carátula y la hizo con cartón. Hizo su carátula de la iglesia y le puso y me dijo, y le mandé a imprimir una fotico de algo cristiano y se lo pegué a él. Y cuando yo llegaba a la iglesia, todos mis amigos con troncos de Biblias espectaculares, y yo sacaba mi Biblia con su cartoncito y ahí era donde yo leía. Y él conectado con el Señor. Y gracias a Dios, mi mamá y mi papá nunca le quitaron de pronto esa necesidad de él buscar de Dios. Y te digo que cuando hay alguien en la casa que ora y alguien en la casa que busca del Señor, el Señor abre los cielos. Realmente los abre, y los abre no solamente para esa persona. Por eso la importancia de tú conectarte con el Señor, por eso la importancia de tú obedecer lo que el Señor te está diciendo que hagas. Él era solo, no tenía a nadie, nunca un familiar lo acompañó, pero él en su crecimiento, porque empezó a ser obediente y a hacer este tipo de cosas, a dejar de hacer las cosas que hacían los del barrio por conectarse con el Señor. Él dejó de hacer lo que comúnmente hacen y lo que te enseñan que es lo normal. Eso es lo normal. ¿Qué es lo normal? Que tú te conectes a la internet, que tú vayas con los amigos, que tú andes por un lado, que tú estés en la calle, que tú estés jugando fútbol, que tú hagas esto. Eso es lo normal. Lo anormal para el mundo es que tú te quedes en tu casa porque vas a estar en una vigilia. Es que tú te quedes en tu casa porque tú vas a hacer un grupo de oración. Eso es anormal para el mundo. Te van a ver raro, te van a ver como que, ¿usted qué? Pero él creyó en eso y todos aún en la casa lo mirábamos como anormal. De pronto no se lo expresábamos, pero lo mirábamos a él como anormal, como que para la iglesia. Y él siguió creyendo y siguió creyendo. Cuando mi mamá estuvo enferma, me decía él, ¿sabes una cosa? Que yo veía a mi mamá fumando y nadie en la casa sabía de espiritualidad ni de nada. Y él dice, cuando mi mamá botaba el cigarrillo, que lo botaba prendido en el patio, él iba y pisaba el cigarrillo y le decía al cigarrillo, ¡un muchacho! Y le decía al cigarrillo, te vas de mi casa. El espíritu aquí no tiene por qué estar, porque mi casa y mi familia le pertenecen al Señor. Él solo
se paró en la brecha y pagó un precio por una familia entera, solito. Es la importancia de conectarte. Y fuimos llegando, primero invitó a las primas de su edad, ya los demás éramos mayores, entonces él se fue fue muy sabio, el Señor le dio mucha sabiduría. De hecho, yo lo veo a él hoy en día como ese David que se paró un día ante su familia, ese que Dios escogió, y él se paró en la brecha y dijo no, y los amigos le decían, vamos a ver cuánto te dura, vamos a ver cuánto te dura el ser cristiano, vamos a ver hasta dónde llegas. Y yo quiero mostrarte hoy, iglesia, algo para que tú veas lo que Dios hace. Y empezaron a llegar poquito a poquito. Ahí llegó Taína, después llegó Adriana, después fueron llegando y fuimos llegando. Un día mi mamá empezó a asistir a la iglesia. En mi casa, yo recuerdo los 31 de diciembre, las parrandas que se hacían en Valledupar con caja, guacharaca y acordeón. Eran las parrandas. Y yo llegar a Valledupar a pasar un 31 de diciembre y ver en la sala de mi abuela a toda mi familia reunida, agarrados de la mano para orar antes de que llegaran las 12 de la noche, todavía los vellos se me erizan. Por uno que decidió conectarse con el cielo. Uno solo. Que cualquiera hubiera dicho, ese que uno solito ahí. Y mi familia es grande, somos muchísimos. Mi abuela tuvo 7 hijos, imagínense todo, y 6 mujeres. O sea, se pueden imaginar la reproducción de ahí para allá. Grandísimos. Y uno solito, decidió y se paró en la brecha. Antes de él se habían parado 2 primas, pero las tumbaron. En el sentido en el que la familia empezó a decir, es que la iglesia, no sé qué, y ellas decayeron. Pero este no, él decidió pararse firme y dijo, de aquí no me tumban, y pagó un precio por mi familia. Y fuimos llegando, y fuimos llegando, y fuimos llegando. Quiero hablarte un poquito de la obediencia. Muéstrame la otra imagen. Ahí hay 4 generaciones. Ahí no está mi hermana. Ahí hay 4 generaciones. Ahí puedes ver chicos, puedes ver bebés, puedes ver primos, ahí está mi mamá. Ahí están los esposos de mis primas. Cuando mi hermano llegó a la iglesia, mis hijas no habían nacido, yo ni siquiera me había casado, y él pagó un precio por nosotros. Ahí estamos. Él ni siquiera sabía que iba a tener sobrinos ni quiénes iban a ser sus sobrinos, y él pagó un precio por nosotros, y ahí estamos. Y ese no es todo el combo. Del otro lado hay más, porque no cabíamos todos en la foto, entonces nos tocó dividirnos. Estaba mi abuela, estaba toda la familia que un día en la iglesia. Es impresionante, iglesia. Mi hermano no está ahí, ¿sabes por qué? Porque el Señor lo llevó a cumplir un sueño. Mi hermano siempre ha sido muy dedicado y muy estudioso, y él no tenía cómo pagarse una especialización, y el Señor lo llevó a México a pagarle una especialización. Se fue a México sin un peso porque el Señor se la pagó. Y estando allá, hace un tiempo, él escribió algo en un papelito, por ahí tenía la imagen que se las iba a traer. Te la puedo pasar, Liz, porque de verdad quiero mostrárselas. Y el Señor le pagó. Te digo, el Señor le pagó, porque él no pagó absolutamente nada. Un sueño que él tenía. ¿Puedes pasarle esta imagen, por favor? Él tenía un sueño cuando era un niño y se paró firme en esa brecha y a creerle a Dios. Y él tenía el sueño de ser un doctor en física. En mi casa no había para pagar un doctorado. No había. No teníamos cómo, de cosa a la universidad y pública. ¿Tú sabes cuánto cuesta el semestre de un doctorado? ¿Cuánto cuesta ley de un aproximado? Y un doctorado en física. El semestre debe estar como en 18 o 20 millones de pesos. Por ahí pasó, ¿cierto? En mi casa no había para eso, iglesia. No teníamos cómo. Él solo tenía las ganas y la creencia en el Señor. Pero decidió un día conectarse y decirle a Dios realmente, Señor, yo te creo, y pago el precio por una familia. La importancia de realmente tú conectarte con el cielo. Tú tienes que conectarte con el cielo, porque aquí fue a quien el Señor escogió. Yo no me quiero imaginar donde él hubiera dicho, pero es que yo estoy solo, nadie me acompaña, es que yo no quiero seguir, yo solito a la iglesia, no, qué pereza, y me tengo que ir a pie, y tengo que, no, yo mejor no sigo, yo mejor no voy. Pero no, él decidió de verdad pagar un precio realmente muy alto
pero hoy en día se pueden ver los frutos. Después de un tiempo se pueden ver los frutos. Te muestro la última imagen y ya con eso terminamos. ¿Qué te ofrece conectarte con Dios? Cuando te conectas con Dios, realmente vas a poder ver lo que Dios quiere para ti. Mira, ese es mi hermano. Mira lo que escribió en el 2004, quiero ser un doctor en física. Y el Señor se lo cumplió. Solo por conectarse con el Señor. Tienes que creer. Tienes que creerle al Señor, iglesia. Mira el mensaje que colocó. Recuerdo que en el 2004, que siendo un adolescente tuve un sueño, una meta, un propósito. Escribí en un pedazo de papel, quiero ser un doctor en física. Hoy quiero dar gracias a Dios porque obtuve una beca para cumplirlo. Soy estudiante de doctorado en ciencias físicas. Solo el Señor puede hacer esas cosas, nadie más. Solo el Señor puede hacer eso, nadie más lo puede hacer. Cuando tú realmente te conectas con Dios, Dios te ofrece salvación, vida eterna para ti y para los tuyos. Para ti y para los tuyos. No te canses de orar así no veas nada. Es que no veo al que está al lado, es que no veo que llega mi hermano, es que no veo que llega mi hermana, es que no veo que mi mamá cambia, es que no veo que mi papá hace, es que no veo que mi esposo, no veo que mi esposa, es que no veo que mi hija, es que no veo que mi hijo. No te canses de orar, iglesia. No te canses de clamar. No te canses de creerle a Dios, a pesar y ver las circunstancias, no importa. Las circunstancias realmente te quieren hacer ver lo contrario. Tú sigue creyéndole a Dios, tú sigue confiando en Dios y párate y dile, Señor, aquí estoy, yo sigo confiando en ti. Las circunstancias, lo que está pasando, ponle buena vibra a lo que está pasando. Levántate y alaba, levántate y ora. No importa lo que esté pasando, eso abre los cielos. Acuérdate de Zaqueo, cuando se montó en ese árbol, era chiquito, dice la Biblia, no se veía porque había mucha gente, y dice la Biblia que él decidió montarse en un árbol. Ese acto hizo que el Señor volteara y lo hubiera montado en el árbol. Trépate en un árbol, alábalo. Busca al Señor, conéctate con el cielo, desconéctate de lo que no le agrada a Dios para que te conectes con Dios. Desconéctate para que te conectes. Amén. ¿Qué te ha ofrecido a ti? Esos signos de interrogación son: ¿qué te ha ofrecido a ti el conectarte con Dios? Algo ha tenido que ofrecerte el Señor cuando decidiste conectarte con Él. Ponte de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, gracias porque hoy has hablado a mi corazón. Gracias porque esto me permite no cansarme, Señor. Gracias porque los testimonios realmente son para glorificar tu nombre. Dile al Señor: gracias, Dios, porque esto me da fuerzas para yo seguir. Dile esa fuerza que estaba buscando. Dile ahí: Señor, yo estoy cansada, estoy cansado, no veo nada. Háblale al Señor. El Señor quiere esa intimidad. El Señor quiere que seas sincero con Él. Abre tu boca y dile cómo te sientes. O si simplemente estás feliz, dile: Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias porque tú me mantienes con gozo. Gracias porque tú haces de mí a alguien feliz. Lo que sientas, díselo al Señor. Pero crea esa intimidad con el Señor. Dile: Señor, permíteme conocer qué es lo que estoy haciendo que no te agrada. Permíteme hablar contigo, Señor, aun cuando mis palabras no quieran salir. Permíteme ofrecerte mis lágrimas, mis risas. Permíteme, Señor, caminar contigo, que mis ojos se conecten contigo, que mi boca se conecte contigo, que mis oídos sean para servirte a ti, Señor. Dime hacia dónde tengo que irme y hacia dónde tengo que caminar. Dime qué debo decir sí, a qué debo decirle no, Señor. Dile eso a Dios ahí donde estás. Háblale al Señor.
Habla con Él y dile: Señor, aquí estoy. Gracias por haberme escogido. Dale las gracias a Dios, porque tú, iglesia, tú que estás hoy aquí, tú eres quien te vas a parar en la brecha por ti y por los tuyos. Dile ahí donde estás: Señor, yo quiero pararme en la brecha por mí y por los míos. Yo quiero hoy, Señor, hacer un pacto contigo. Dile: Señor, yo quiero servirte en cuerpo y en alma. Ayúdame, Señor, a caminar contigo. Ayúdame a que el plan que tú tienes escrito para mí realmente se pueda cumplir. Que yo no sea negligente, que yo no mire hacia otro lado, que yo no camine hacia donde tú no me has mandado. Dile eso al Señor. Dile: gracias, Dios, porque hoy me trajiste a este lugar a hablarme. Gracias, Padre de los cielos. Dale un aplauso al Señor ahí donde estás, iglesia. Gracias, Padre. Gracias. ¿Listo para decir algo?